Amigos, bienvenidos a Conexión TV. Es un gusto contar con ustedes. Soy Rafael Jiménez y el día de hoy estaremos tocando el tema cómo superar una crisis económica. Bienvenidos. La adversidad viene de muchas direcciones. En nuestro tiempo, una de las adversidades más grandes que estamos enfrentando tiene que ver con la economía. Y normalmente la persona se pregunta cómo salir, cómo resolver el problema de orden material, económico. Bueno, estaremos abordando el tema con el apoyo, la asistencia de la licenciada Marisela Samaniego, a quien le damos una bienvenida a este programa. Gracias, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. También nos da mucho gusto contar con el siempre dispuesto apoyo del doctor David Brogman. Bienvenido, David. Gracias, Rafael. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir este problema tan importante que nos aqueja a todos o nos ha aquejado a todos en un momento dado de nuestras vidas. Compartir el problema y compartir soluciones, esa es la idea en este programa. Gracias. Buscaremos durante esta semana tocar varios asuntos en el cómo. ¿Cómo? Porque normalmente a veces nos centramos en el qué y a veces las personas no saben cómo. La cuestión económica es real. El mundo entero está viviendo un momento difícil económicamente. Naciones enteras están viendo de alguna manera amenaza en los indicadores que tienen que ver con la economía. No solamente China, no solamente Grecia, sino cualquier país que sufra algún impacto, definitivamente, inevitablemente, tendrá un impacto en cualquier otra nación de la Tierra y México no es la excepción. La pregunta siempre será cómo podemos superar una crisis económica. Así es que la primera pregunta que debemos hacer es, ¿existe acaso una crisis económica? Yo creo que esa es una pregunta que podemos hacerle aquí a Marisela. ¿Realmente existe una crisis de carácter económico? Claro que sí. Lo que comentabas ahorita, cómo es mundial la situación económica en los países, pero en la realidad es que pues a cada uno en lo individual, a cada familia nos pega, ¿verdad? El asunto financiero, la economía, ya sea porque estamos pasando tiempos en los que no hay mucho desempleo, o simplemente pues el trabajo, la verdad, no está tan bien remunerado, o estamos gastando mucho más de lo que debiéramos estar gastando. Bueno, por muchos motivos puede venir la situación y una crisis económica fuerte a nuestra vida. Bueno, la verdad es que la crisis económica sí existe. Creo yo, David, que siendo un país de 120 millones de habitantes, con un índice de pobreza de 56 o más millones y muchos de ellos en pobreza extrema, definitivamente que todo va y pega, no solamente a la clase pobre, sino a la población en general. Llega un momento donde resentimos el impacto que tiene la cuestión material o la cuestión económica. Así es. Rafael, muchas veces pensamos que la crisis económica es para aquellas personas más desfavorecidas en cuanto a lo económico, en cuanto a las posesiones. Sin embargo, las crisis económicas afectan a todos los niveles de la sociedad. Al que tiene poco, a la clase media, inclusive al que tiene mucho, también le afecta la crisis económica. Las macroeconomías están sufriendo a nivel mundial
y vemos países completos declarados en bancarrota. No hay suficiente dinero para cumplir con las obligaciones que han adquirido en el transcurso del tiempo, y la producción de esos países no está siendo suficiente para encargarse de ese tipo de situación. Eso pasa también a nivel individual, de tal manera que las personas empezamos a ver en nuestros hogares una disminución de nuestra economía, y por otro lado eso hace que el estrés se vaya hacia arriba. Junto con el estrés empieza el sufrimiento de nuestra salud, con los problemas de falta de sueño, con intranquilidad, etcétera, etcétera, de tal manera que ahora no solamente tenemos la crisis económica, sino que ahora también tenemos un problema de salud que viene a agravar a toda esta problemática que estamos diciendo. Así es. La pregunta es, ¿cómo respondemos ante una crisis económica? ¿Cómo responde usted? ¿Cómo reacciona? De pronto, la canasta básica o aquellos productos que usted usa constantemente o seguido todos los días, ¿cómo responde usted? ¿Cómo enfrenta esa situación en lo particular? Entonces, la pregunta en este caso, Marisela, sería, ¿cómo reaccionamos o cómo respondemos a la crisis? A la crisis de carácter económica. Así es. Bueno, hay dos formas en las que reaccionamos. Una puede ser que es en la forma natural que todos reaccionamos, ¿no? Que empieza, con un temor o una inseguridad ante lo que estamos enfrentando. Y el enfoque es porque estamos enfocando nuestra visión en la circunstancia de lo que estamos viviendo o en el yo, ¿verdad? Al momento de ir hacia la circunstancia, estamos viendo el problema, la crisis, y eso es algo que nos trae desánimo, nos trae desesperanza, nos puede traer inseguridad, intranquilidad, y bueno, con esto llegamos pues precisamente a lo que decía yo, a esa desesperanza, y ahora sí que se empieza la crisis a volver crisis porque ya no hay visión, porque estamos centrados en el problema, ya no hay visión más allá para cómo podemos resolverla. Y la otra parte de cómo podemos reaccionar, pues es ahora sí que lo contrario a lo natural, lo totalmente sobrenatural. Teniendo confianza, esperanza, ahora sí que manteniendo una fe de que no importa la circunstancia o lo que esté pasando, puedo salir de ella. Entonces, esas serían las dos formas de cómo podemos salir, primeramente viendo cómo lo estamos enfocando. Si mucho en lo natural o estamos yendo a lo sobrenatural para buscar una solución más alta para poder salir de ello, ¿no? Me supongo que cuando usa Marisela el término sobrenatural, se refiere a esos valores que son de carácter espiritual, que son de carácter interno, que tienen que ver con fe, que tienen que ver con esperanza, los mismos valores que promovemos aquí en Conexión TV. Pienso en una madre soltera, pienso en una madre viuda, pienso en una mujer divorciada que tiene bajo su responsabilidad el atender a un número de hijos y sacarlos adelante. Pienso en un padre solo en las mismas circunstancias, porque hoy debe usted saber que hay padres que están criando a sus hijos, porque ellos fueron quienes finalmente retuvieron la custodia, y hay padres que son viudos y están luchando por sacar adelante a los hijos. Así es que la respuesta para hombres y mujeres, o para usted como una persona con una jubilación, con una cantidad muy poca de ingreso por concepto de jubilación o por concepto de salario, ¿cómo responde usted? ¿Cuál es su arma? ¿Cuál es la forma en la que enfrentamos nuestro día a día? Bueno, algunos roban, algunos se meten a negocios ilícitos, otros, rebajan la calidad de sus productos, otros caen en inmensas y grandes desesperaciones, como bien se decía, angustia, depresión, incertidumbre, y se pierde el apetito, se pierde el sueño, la tranquilidad, definitivamente se trastornan todos los estilos de vida,
dependiendo de cómo, en qué nivel de vida alguien estaba impuesto antes de que llegara la crisis y ahora que está presente porque vino el desempleo o el poco ingreso. Bueno, sí. ¿cómo respondemos ante una crisis, mi amigo? Definitivamente, aquí sí se va a requerir que pongamos en una perspectiva correcta qué lugar ocupa la cuestión material en nuestras vidas. ¿Es predominante? ¿Es determinante? ¿Es absolutamente, tiene el control de nuestra vida la cuestión material? ¿Nosotros nos sometemos a las cosas o las cosas se someten a nosotros? Ya estamos en conexión, ya comenzó nuestro programa, cómo superar una crisis de carácter económico. Muchas gracias por estar con nosotros.